Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto tenerte de nuevo conmigo aquí en tu curso de programación 2022, impartido por un servidor, Diego García. Y bueno, ayer nos quedamos, fue antier de hecho cuando se subió la clase y nos quedamos viendo lo que vimos, que es un lenguaje estructurado, y vimos los tipos de datos que se manejan en la programación estructurada, que es la que nosotros vamos a ver de ahora en adelante. Y recordarás que vimos que hoy vamos a ver qué es una variable. Bueno, pues vamos a empezar en esto que es muy bonito, es una variable que va a estar muy interesante. Así que vamos a empezar qué es una variable en la programación. En cualquier programación, esto es en todo en general. Según la definición, dice que en programación una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje y un nombre simbólico que está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. Esa es la definición, digamos, lo formal. Ahora la definición de nosotros vendría siendo como se guarda un tipo de dato. ¿Cómo que se guarda un tipo de dato? Bueno, es un espacio en la memoria del dispositivo que vas a almacenar un tipo de dato. Veámoslo de esta forma. ¿Cómo lo podríamos ver? Una cajita que tú tienes aquí. Tú tienes un tipo de dato que los que vimos anteriormente. En la clase pasada tú tienes un tipo de dato. Ese dato lo vas a almacenar en esta cajita. Y esta cajita se va a llamar variable. Entonces así veámoslo como una cajita, un espacio en memoria donde vamos a almacenar un dato. ¿Cuál dato? El que tú quieras. Vamos a verlo de esta forma, cómo se verían las variables más gráficamente. Bueno, en las variables tenemos un dato, como lo puedes ver aquí. ¿Qué tipo de dato? Bueno, pues puede ser un tipo de dato int, un float, un double, un char y un bool. Puede ser cualquiera de esos tipos de datos. Vamos a hablar de un tipo de dato entero. Por ejemplo, yo tengo un dato de tipo entero, un 5. Un número 5, que es un tipo de dato entero, como tú ya sabes, lo voy a almacenar en una variable. Este tipo de dato que tenemos aquí lo voy a almacenar en esta cajita, en esta variable. ¿Qué características debe tener mi variable? Bueno, pues una variable tiene un nombre. ¿Un nombre cuál? El que tú quieras. Pero luego vamos a ver que hay una excepción. Pero va a ser el nombre que tú quieras. Normalmente le puedes poner una variable Diego, como llamo yo, puedes ponerle número 1, número 2, nombre, casa, lo que tú quieras le puedes poner de nombre una variable. Por ejemplo, si yo quiero que el 5 sea mi número 1, entonces le voy a poner, el nombre de la variable va a ser número 1 y el dato 5 lo voy a almacenar en mi variable número 1, en mi cajita que se llama número 1. Esta variable almacena el dato que tú le dijiste. Recordamos que yo te dije que en programación siempre se leía de derecha a izquierda. Bueno, pues así se leería. De la derecha se va a guardar en mi variable que está en el lado izquierdo. También otra característica de las variables es que tú la puedes usar varias veces. Las veces que tú necesites para usarlas. Yo que sé, puedo usarlo al inicio del código y también al final del código. Puedo usarlo para una condición, para un bucle, para un ciclo, para lo que yo quiera puedo usar esa condición, esa variable, perdón. Y también otra característica es que la variable puede cambiar. ¿Cómo que puede cambiar? Sí, tú, digamos que al principio tú la defines, tu variable, con un tipo de dato entero, que es 5. Tú la guardas ese dato, pero digamos que después, ya ese número 1 ya no quieres que sea 5, a lo mejor quieres que sea 10. Bueno, pues esa variable ya cambió. Puedes asignarle otro valor que cambie. Incluso se pueden hacer operaciones con ella. Puedes hacer que con la misma variable, supongamos que tengo el número 1, yo puedo hacerle que esa variable cambie a un número 2, un número 3, o se multiplique por un número 5, o se sume, o se reste por otros números. Bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo acabas de decir que se sume, que se multiplique, que se reste? Bueno, eso puede ser la variable también. Todo eso lo puede hacer una variable. Recordemos que es de la derecha a la izquierda yo tengo un dato. El tipo de dato, bueno, digámoslo con un tipo de dato char. Un nombre. Quiero que mi variable se llame nombre. Yo tengo aquí mi variable, ahora se va a llamar nombre. Mi variable se llama nombre. Yo a esa variable le voy a asignar, pues mi nombre, Diego. Ahora esa variable va a contener mi nombre Diego, que va a ser un tipo de dato char, ¿verdad? Ok, lo vamos a ver con un tipo de dato char que lo tenemos aquí. Entonces esa variable nombre va a contener un nombre de tipo de dato char que se va a llamar Diego. Digámoslo con otra cosa, puede ser
yo qué sé, ¿qué se te ocurre? No sé, a lo mejor una cantidad flotante, podemos decirle, que yo quiero que sea, que te voy a sumar el 1.5 de alguna cantidad. Bueno, por eso a lo mejor le podemos poner descuento a esa variable, le podemos poner descuento y le vamos a guardar un tipo de dato float de 1.5. Espero, no sé si me explico, pero básicamente la variable guarda un tipo de dato y estas variables tienen un nombre, se puede almacenar el dato, se puede usar las veces que tú quieras, se puede cambiar y puedes hacer operaciones con ellas. Ahora, para hacer las operaciones con ella, tenemos un proceso paralógico en programación. Yo le quise llamar proceso paralógica porque se me hizo el nombre más conveniente para llamarlo de esa manera. Bueno, pues el proceso paralógica, según la definición, es para programar necesitamos lo anteriormente visto, como lo sabemos de las variables, como el proceso de la programación estructurada, todo eso lo necesitamos para poder manejar y hacer lo que suceda a lo que llamamos lógica. Ahora, aquí te lo voy a explicar. Para poder manejar todo eso que nosotros ya tenemos anteriormente, para poder manejar las variables, para poder hacer operaciones, para poder hacer ciclos, bucles, que lo vamos a explicar también vamos a explicarlo, necesitamos la lógica, obviamente, pero necesitamos un proceso. Para ese proceso se necesitan los operadores lógicos, porque para la variable, como te dije aquí anteriormente, puedes hacer operaciones con ella. Para una variable puedes hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, pero para hacer esas operaciones con las variables necesitamos los operadores lógicos y operadores aritméticos, bueno, digámosle operadores. ¿Qué es un operador? Ok, ya sé que necesito eso, pero ¿qué es un operador? Me estás confundiendo. Bien, en la programación los operadores nos sirven para utilizarse en fórmulas dentro de un algoritmo, además de realizar comparaciones y también para agrupar elementos. Vamos a desglosarlo más a fondo. ¿Qué es un operador? Un operador lógico, como lo tenemos aquí, creo que ya viendo esto dirás, ya sé más o menos qué es. Pero digamos que hay operadores aritméticos y operadores lógicos en la programación. Si tú recordarás, creo que fue ayer o antier que vimos el proceso de la programación estructurada, había una fase que se llamaba secuencia. En esa fase nosotros teníamos las condiciones, las condicionales, y en la última, que era la iteración, ahí teníamos los bucles o ciclos. Ok, para hacer todo eso, para hacer ese proceso necesitamos, como anteriormente lo vimos, las variables. Pero para que esas variables funcionen en una operación lógica, necesitamos los operadores lógicos. Por ejemplo, tenemos estos operadores, que tenemos los operadores aritméticos. Porque tenemos la suma, la resta, multiplicación, división y el módulo. Ok, pero para los operadores, pongamos un ejemplo. Con el operador de suma, yo puedo decir que tengo en una variable el número 1 y tengo en otra variable el número 2. Para sumar esas variables, porque recuerdas que vimos que en las variables puedes hacer operaciones con ellas. Entonces, aquí el operador lógico sirve para eso. Puedo ponerle la variable número 1, luego el operador lógico más la variable número 2, que es el número 2, y esto me va a dar igual a algo. Y ahí se ocupan los operadores. Es básicamente como las operaciones matemáticas que vemos a diario, pero aquí con operadores. El operador lógico que tenemos para la suma es el símbolo de más, que lo tenemos aquí en el teclado. El de menos, pues es el de menos, el que tenemos aquí en el teclado de sustracción. El de multiplicación es el signo como de una estrellita, no sé cómo lo quieras llamar. El signo de división, pues es el slash, que lo comemos de esa manera. Y el de módulo, que es un módulo, te estarás preguntando, es el resto de la división entera. Por ejemplo, el módulo de 10 entre 5, pues es 0, porque 5 por 2 me da 10 y el resto es 0. Ese es el módulo. Sirve mucho para hacer operaciones lógicas, que se lo vamos a hacer en un futuro. Pero básicamente esos serían los operadores aritméticos que vamos a usar nosotros. Yo quiero sumar dos cosas y pues aquí se vienen. Hay operadores lógicos que también sirven para comparar variables, comparar números, comparar muchas cosas.
Por ejemplo, tenemos este de aquí, que es el signo de mayor que lo tenemos de este lado. A un lado yo lo tengo al lado de la z, tengo el de mayor que y el de menor que. Puede ser mayor que, una variable mayor que. Tenemos el de mayor o igual que. Luego lo vamos a ver ya en código, pero quiero que te quede bien claro para qué sirven. Ya vamos a verlo en código y ahí se nos va a quedar todavía más claro para qué sirven. También tenemos el de menor, menor o igual que. El de igual, que en programación igual, en cualquier programación no es solamente el igual como lo conocemos, sino igual en un operador vendrá siendo dos iguales. También tenemos el de distinto, o que es que algo es desigual a algo. O sea, es lo contrario igual, desigual, distinto. Tenemos el de AND, que es AND, pues es y. Por ejemplo, esto y esto, y se pondría eso. También tenemos el de o, que son dos, lo tengo aquí a un lado del 1, que ahí vendrán siendo, son como unas a un lado del 1 y son dos, no sé cómo decirlo, no sé cómo lo conozcas tú, pero ahí viene el operador lógico o. Puedes decirle o esto para una condición. Luego vamos a ver qué es una condición, pero todos estos operadores lógicos nos sirven para trabajar con las variables y con todo lo demás. Ahora, aquí no he sacado el video, perdón, pero te vas a ir, vamos a empezar con esto que tenemos aquí en la programación para empezar a codificar, pero de una manera diferente, una manera más sencilla. Todavía no nos vamos a ir a lo que vendría siendo un lenguaje de programación, aún no, vamos a ir a un programa que a mí en lo personal me gusta mucho. Yo aprendí y creo que todo el mundo debería aprender con él porque se asemeja muchísimo, es totalmente igual a un lenguaje de programación, pero más fácil. Y de hecho viene en español, para si lo quieres venir a buscar, te vas a ir a Google y aquí vas a poner PSeInt, así como se escucha aquí, PSeInt, y es la primera opción que te aparece aquí. Entonces le vas a dar un clic y aquí viene para descargarlo. Puedes descargarlo para Linux, si tú tienes Linux, para Windows, o tú tienes una Mac, pues lo descargas igual. En mi caso yo tengo Windows, entonces lo voy a descargar para Windows y me vienen estas dos cosas de aquí. Me dice el descargador es para Microsoft Windows o el portable. Nosotros en este caso vamos a descargar el portable, que es la segunda opción que viene aquí. Le damos y nos dice que mi descarga estará, ok. Y hasta aquí lo voy a guardar en el escritorio y esperamos a que se instale. Nos vemos en un minuto en lo que se instala. Ok, bueno, pues ya se nos descargó, lo tenemos en el escritorio. Le vamos a dar clic derecho. Yo le voy a dar aquí en extraer en PSeInt y se nos descarga esta carpeta que tenemos aquí. Esta carpeta nos viene dentro de otra carpeta que se llama PSeInt. Lo abrimos y básicamente el PSeInt, déjenme ver cuál era. Creo que era este último de aquí. Nada más le damos doble clic y se nos abre esto de aquí que tenemos aquí. Aquí vamos a darle no seleccionar perfil y lo principal que tienes en PSeInt se te va a abrir esto que tenemos aquí. Esta es la pantalla principal de PSeInt. Perdón si fui muy rápido, puedes regresar el video o mandar un mensaje para ahí aquí abajo en la zona de comentarios para decirme que lo vuelva a explicar y sin ningún problema lo vuelvo a pasar. Incluso aquí abajo en los comentarios voy a dejar el link para donde se ubica PSeInt para que lo descargas. Y bueno, principalmente tenemos esto de aquí y vamos a explicarlo un poco cómo lo tenemos. Si nosotros le damos aquí en archivo, podemos crear un nuevo archivo, podemos guardar el archivo y aquí vienen muchas listas de variables como lo vienes aquí. Acá vienen unas cosas que no se entienden y pues vamos a explicarlo. Básicamente este programa nos sirve para codificar de una manera estructurada, pero sin un lenguaje de programación, pero con exactamente igual todo a un lenguaje de programación. Esto lo vamos a utilizar ya en el siguiente capítulo, que vamos a ver ya cómo se hacen las variables directamente codificando las variables para guardar variables. Incluso vamos a utilizar los operadores lógicos que vimos aquí para que nos arroje una solución. Pero ya lo vamos a ver en el siguiente video para no extendernos tanto. Entonces, espero que ya estés en esta plataforma. Incluso vamos a hacer algoritmos, como lo dicen aquí, un algoritmo en programación. Y lo que llama aquí adentro se llama pseudocódigo. Vamos a hacer el pseudocódigo, que es básicamente el código de aquí. Entonces no me extiendo más. Tenemos esta pestaña de PSeInt donde vamos a comenzar a codificar. Y vamos a comenzar a hacer
todo lo que nosotros hemos visto anteriormente, y ya lo vamos a ver más clarificado aquí de cómo vamos a empezar a codificar. Y aquí lo vas a ver muy claro, se va a ver muy claro, a lo mejor como lo estamos viendo anteriormente, aquí en tan solo un texto, a lo mejor no te queda del todo claro, a lo mejor nada más lo estamos viendo las definiciones y eso no te queda muy claro, pero con las definiciones y ya especificarlo básicamente aquí en el código, pues ya te va a quedar mucho más claro, y vas a ver que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir viendo muchísimas cosas en esta bella carrera que es la programación. Sin más por el momento me despido, no sin antes recordarte que puedes ir a darte una vuelta por ahí por Millennials, por la pestaña que tenemos. Incluso si tú tienes a alguien que quiera aprender guitarra, tenemos el curso totalmente gratuito ahí en Millennials, y escríbenos un mensaje si te puede llegar a tu correo el mensaje. Y una disculpa si no nos contestamos muy rápido, simplemente que son muchos mensajes y a veces tenemos que contestarlos todos de uno por uno, pero te vamos a responder sí o sí tu mensaje. Muchas dudas para las personas que están en programación. Cuando le dan al clic en siguiente, les pide que se registren, que inicien sesión. Simplemente pueden iniciar sesión con su Facebook o con su cuenta de Google y les va a crear un perfil. Simplemente es para que les mande notificaciones de cuando subamos algo y cuando se haga nuevo contenido. Pero como lo recordemos, es simplemente para eso, es totalmente gratis. Más por el momento me despido, no olviden darse una vuelta por ahí y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Nos vemos.